Cuando esto es así, estamos en un ritmo regular. Si se pierde esta sincronización de distancia entre uno y otro recurso, aparecen irregularidades y entramos a lo que llamamos arritmias. Dentro de las arritmias tenemos la presencia de latidos tópicos o latidos prematuros. Esto es que se presenta antes del tiempo. Estamos hablando de un pulso. De repente, antes del tiempo se presentó un pulso. Eso es lo que denominamos arritmia resistólica, que después, a veces, podemos determinar el examen clínico simple, no como ayuda de electrocardiograma, es punto de origen. Si es sin usar parte del foco sinusal, si es ventricular, que parte del foco ventricular o ventricular. Tenemos otra arritmia relativamente frecuente, en la cual hay un anarquismo total en el pulso. No podemos encontrar sincronía en las ondas del pulso, totalmente irregular. Esto es debido a la presencia de una arritmia emotiva, aurícula, cuando ha crecido más de lo normal, pierde su capacidad de transmitir la onda sinusal y aparecen una serie de focos ectópicos que originan y emiten estímulos. Se pierde el ritmo sinusal. Estos focos ectópicos, sus estímulos llegan a nueva vez y muchos de ellos consiguen pasar. El estímulo que pasa en nueva vez produce respuesta ventricular. A veces, esta respuesta ventricular no es percibida como onda del pulso. El ventrículo contrae, expulsa sangre y eso determina la onda del pulso. Pero a veces llega tan rápido que no da tiempo que este ventrículo llegue, obtenga muy poco volumen de sangre cuando se vuelve a contraer. Cuando se vuelve el pulso, pulsa tan poco que no tengo onda del pulso. Este tipo de pulso lo determinamos sus características. Encontramos esta irregularidad en el pulso cuando hablamos de frecuencia ventricular y equiparados. Y vamos a ver que la frecuencia ventricular es mayor que la frecuencia del pulso. Hay latido mucho, pero no es pulsado mayor del pulso. Este es el llamado pulso. El encontrar y precisar este tipo de pulso nos lleva a una arritmia que sin necesidad de electrocardiograma ya podemos saber cuál es. Esta es la fibrilación auricular. La aurícula ya perdió su capacidad de expansión sincrónica. Está en un constante movimiento al interior. En relación a la amplitud, los pulsos los percibimos normalmente, a veces son fácilmente perceptibles. Donde tienen problemas muchas veces es el pulso medio, movilidad superior, a veces su amplitud no nos facilita. En otros momentos tenemos el leve espacio. Eso nos indica que es un pulso con buen volumen.
altamente perceptivo. Vamos a percibirlo en relativa y local. Vamos a tener un pulso normal, un gran pulso amplio, que en ocasiones podemos ver el cuello relativo. Este pulso de gran amplitud involucra un gran volumen de sangre, se correlaciona mucho con la insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica, parte de la sangre que salió de la aorta y tiende a regresar, choca con la válvula aórtica, circulante. En la insuficiencia aórtica, esta sangre no encuentra esa captación de la válvula, pues muy breve, entonces el volumen de esa sangre regresa. Esa es la insuficiencia. Así el ventrículo recibe sangre cerebral y la que le regresa aumenta su capacidad, se expulsa mayor volumen y no da esta onda de pulso. Pulso de gran amplitud. Tenemos al otro lado un pulso que podemos percibir con relativa, podemos percibir y nos da la impresión de que a diferencia del pulso normal y se va, este pulso toca, demora y se va. Ustedes deben seguir el ritmo. Y hay gente cuando ustedes se levantan y no les toca. Entonces, este tipo de pulso, digamos que es la característica del pulso. Esto es una parte de un pulso normal, digamos así. Todo esto revísenlo para que identifiquen sus conceptos. No del pulso arterial que se caracteriza por un ascenso rápido, porque es la fase análoga, un descenso más lento que la fase líquida, en la cual se inscribe una gráfica, una pequeña muestra de la cesura líquida y que en un registro coronariográfico corresponde al momento en que la válvula aórtica se cierra, la sangre está, provoca este movimiento de la válvula, se corresponde al momento del cierre de la válvula aórtica. Cuando tengo un gran volumen de sangre, voy a tener lo siguiente. Gran amplitud, fase análoga rápida, fase líquida rápida, pero la muestra la cesura líquida se inscribe muy rápidamente. En ocasiones no se llega a registrar. Veces uso de insuficiencia aórtica. Igualmente lo podemos encontrar la persistencia del ducto arterioso. En ambas condiciones, el problema fisiológico es que la sangre que escapa de la aurícula o al ventrículo o a la pulmonar. Entonces se produce este tipo de movimientos. En el caso opuesto, tenemos donde el pulso.
que algo está dificultando la salida de la sangre. Y al salir, no se le crea un volumen, no volumen, lo demora más. Esto lo encontramos en las estenosis coagular aórtica. Para que la sangre salga con su sangre más. Entonces, este tipo de recurso. Los nombres ya los incluirán tanto de tiempo que algo que hacer en el fin de semana, realizar su fotografía, realizar el tipo de pulso. Vamos a orientar los demás frecuentes. Encuentran otro tipo de pulso, claro, con los profesores. En amplitud, cuando examinamos el pulso, lo hacemos con 3 dedos. Y cuando el pulso, con el dedo distal, hacemos cierta presión para evitar ondas de regreso. El dedo central recibe el sensor para sentir la onda del pulso. Y con el dedo proximal comienza a hacer presión hasta que dejo ese menor del pulso. De acuerdo a la mayor o menor presión que realice, vamos a tener un pulso de amplitud normal, de amplitud subida o de amplitud estable, debería ser mayor presión. Esto indirectamente puede ayudar para determinar la presión arterial. A mayor presión arterial con resistencia va a ser más difícil describir el del pulso. Un paciente que vemos que está ahí, no sabemos qué se debe su problema, no tengo definición en ese momento, pero ya puedo ir precisando si accidentes o la presión arterial o no, para ir tomando medidas de caso. Eso es el amplio. La igualdad, sincronía, implica que los pulsos o arterias de características anatómicas similares tienen las mismas características. Comparo pulso radial con pulso radial, medio con medio, radial con medio, son similares en sus características. Y tienen que darme las mismas características. En ocasiones puedo encontrar un buen pulso radial, un pulso muy débil o difícilmente precisable. Busco el punto femoral, arteria mayor, más fácil de encontrar y tomar el pulso. Y encuentro que la amplitud de este pulso se asemeja mucho a la que esta diferencia entre un pulso radial con buena amplitud y los pulsos de menor amplitud en miembros inferiores me hace pensar que una vez un paso de sangre, cuando yo tengo una obstrucción, lo que está antes de tener es la resistencia. Una vez que pasa la resistencia, la presión. En este caso, algo está influyendo. Y más frecuente, esto lo veamos en las coartaciones de orden. Más frecuente, en la zona se enfocaba una pulmonar con la arteria, eso se cierra. Al momento de seguirse cerrando, estrecha la aorta, produciéndose la coartación de orden. Ese sí, ese recurso ya nos está llevando a pensar en patología. Y ahí la importancia de evaluar bien este recurso. Y por último, hablamos de la arteria en sí. La arteria fácilmente la encontramos en la zona arterial más expuesta. Podemos precisar sus características.
qué podemos seguir en su recorrido. Se está hablando de una arteria de paredes un poco rígidas, su elasticidad ha variado, ya no atenúa la onda pulso. Entonces, se da la idea de que estamos saliendo las arterias algo rígidas, ateroscleróticas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No se olviden de revisa. Seguimos nuestro examen clínico y llegamos a empezar que no se entienda. Doctor, una consulta. Hay casos en que la frecuencia, hay una taquicardia, pero que haya un pulso bajo en frecuencia. Cuanto más frecuencia tienes, el pulso te puede bajar en amplitud. Es que la frecuencia debe ser similar. Es que yo he leído que del pulso se tiene otro término, como taquifigia y arisismia. Pero taquicardia, taquiexfigia. Claro, pero como está hablando del pulso, usted puso taquicardia y taquicardia. Parecen cosas. Hay casos en Se está aquí, claro. Pero dijo No ha puesto para ver hasta dónde están ustedes moscas. Dando el pulso es fingia, taquifingia. Así es. El mismo corazón, cardia, ardia. ¿Sí? Entonces, le evaluamos desde el punto de vista cardiovascular. Cuello, tenemos dos elementos, 12 arterial y venoso. Pero entre el pulso y el cuello tengo otra evaluación que hago, que es la presión arterial. La presión arterial normalmente 120 sistólica, 80 diastólica, valores promedios normales. Va a haber circunstancias en que esta presión sistólica se eleva 160, esta puede parar normal o 50, determinando lo que nosotros llamamos una presión gerencial amplia. Esto es igual característica de la insuficiencia vascular o de la persistencia de los nervios. Y por el contrario, tengo la estenosis aórtica. Esta presión diferencial puede disminuir. Son detalles que tenemos que precisar cuando evaluamos la presión arterial. Esta arteria, la que no se pica, empleamos técnicas semiológicas a lo que es posible: presión, palpación, contención y aumentación. En la arteria, a la expresión, hay evidencia de latido cardíaco. Normalmente no lo tenemos, o a veces puede percibirse. En ocasiones puede encontrar y evidenciar un buen latido arterial y un latido supra. Tres latidos que puede ser. Esto nos lleva a lo que se conoce como danza arterial. Danza arterial. Cuando el tema es manifiesto, a veces puedo ver hasta latidos supraventriculares. Y esto es otro de los signos que vamos a encontrar en la insuficiencia aórtica. Gran volumen de sangre, gran onda, pulso más amplio.
ecuación presentamos la característica del pulso y a la pulsación que podemos demostrar con ciencia del pulso unilateral que permite que se use sí, dale, ya nada más. Tenemos presencia de nosotros sobre el lado derecho, digamos, el lado derecho. Y puede estarse originando sobre el lado derecho y no en el lado izquierdo. ¿Qué puede haber originado? Podemos, menos, ¿qué? Aquí tengo sobre el plano, ¿qué es lo que está originando la presencia de nosotros? Puede ser. Ya después, a partir de la próxima semana, si se equivocan, ya demuestre que algo han leído, han estudiado. ¿Por qué hizo otra una y no en otra? Puede ser un rango, pero se transmitiría para todos los lados. Si es solo acá, entonces, más es factible pensar que la estenosis es esa arteria que se estenosa. Cuando la sangre pasa por una zona estenosada, produce turbulencia. Esa turbulencia es la que produce el sol. Entonces, tendríamos una estenosis. Y si el sol lo escucho en ambas arterias carotidas, ¿por qué puede ser? No va a ser malo pensar que la dosis de dinosaurio, eso es así, pero lo más frecuente es que este soplo no se origine en el vaso del cuello, sino que venga de otras zonas que no son transmitidos. ¿Qué lo vemos en la estenosis ahora? La sangre buena conductora del sonido sale de la aorta de la turbulencia y es repartida. Esto es la evaluación desde el punto de vista arterial, desde el punto de vista venoso. La discreción, podemos en ocasiones precisar si el latido que vemos es un latido arterial o un latido venoso. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si lo que veo es un latido arterial o un latido venoso? Parece que el latido arterial sería mucho más visible por la fuerza del corazón de las arterias. Es un latido arterial producido por un poco volumen de sangre intenso. Puede tener una aurícula extensa con un poquito más de intensidad, puede verse su latido. Hay patologías en que esto es activo. Entonces, ¿cómo diferencio este latido si es arterial venoso? Dentro de su fisiología no han revisado las curvas de presión venosa, arterial, circular. Vean, revisen su fisiología. Esta es una curva venosa. Tenemos una sola fase del ciclo
mayor presión de la aurícula hace que la sangre ingrese a la aurícula, tiende y me hace obvio esa otra parte que algunos lo pueden denominar como onda inferior. La vena yugular nos facilita para procesar la presión en la venosa. El punto cero de la presión venosa está a nivel de la aurícula derecha, en la línea intermedia de derecha. Cuando esta presión se incrementa, la vena se extiende, no hay nada que impida la presión de este lado, acá, al principio de vasos comunicantes, nada hay como caso de nada. La presión que tengo acá, igual se va. Tenemos a nuestro paciente echado. ¿Okay? Al estar echado, el cuello puede facilitar que se vea la vena yugular. Pero ahí todavía no facilita, es decir, que hay infiltración. Entonces llega, semisentamos al paciente, que lo que nos dio la altura. Entonces, si esa vena yugular debe colapsarse. Es lo que sucede con ustedes si se dan cuenta, se toman el trabajo de mirar cómo están viajando mareados. ¿Ven? Si levantan para agarrarse, mira, y la vena está en la mayor presión. Igualito, cuando se sienten los semicientos, esas venas se extienden. Pero puede hacer caso que no se extienda del todo, quede todavía algo visible esa vena. La podemos estar pensando que hay incremento de la presión venosa. Pero todavía no hablemos de infiltración yugular. Entonces, hacemos otra maniobra. Presionamos sobre el hipocondrio derecho. Hacemos una presión suave, continua. Y determinamos si esa vena, cuando aumenta la presión, se distiende. Si se distiende, sí, ahí podemos asegurar que estamos ante una infiltración. El encontrar esta infiltración yugular nos orienta a problemas de insuficiencia del lado derecho, menos presión del lado derecho. Y al hacer la maniobra, para determinar si esa vena se distiende más cuando comprimimos el hígado, debemos recordar que la presión se está transmitiendo del hígado a la presión venosa. Nada se interpone, entonces el hígado crece. Y al comprimirlo, prácticamente lo estamos exprimiendo. Entonces la sangre sale para arriba. Eso es lo que llamamos reflujo. Con estos dos signos, precisamos, vamos que el paciente está con una infiltración de peso, así se encuentra a la derecha.
apreciar la actividad de este corazón. Y esto lo vamos viendo el impulso, el choque de ventrículo con la pared costal. Este es el choque. Vemos en las ocasiones se puede que la dama se ve difícil, coincide con la madre, pero a veces es evidente. Nos da idea dónde puede estar ubicado. Todavía no ubico dónde está el choque punto, seguramente el choque punto lo veo en mamá es un hambre. Normalmente este choque punto está ubicado en la línea media radicular en su intersección con barco y espacio. Ahí está el choque punto, que casi siempre corresponde a la submamiliar. El verlo me da una idea de la amplitud que puede tener, de la ubicación y de la intensidad que la puede tener. Todos esos detalles paso a corroborarlos con mi palpación. Para palpar el choque punto, inicialmente damos toda nuestra palma de la mano sobre la zona que hemos visto. De esa forma podemos precisar la intensidad. La frecuencia, la amplitud que tiene. Normalmente la punta tiene una amplitud. Los estudiantes siempre tendríamos una moneda de 2 centavos. Ahora podemos decir que está en una moneda de 2 soles, así sea de valor. Y una vez hasta podemos precisar la presencia de vibraciones que vienen a ser la traducción de un soplo. La vibración del soplo se hace más sensibles y la podemos palpar. Estaríamos palpando el prévito o trigo, como se llama. Una vez que tenemos el tema de críticas, ya recién un dedo de los dedos que es más sensible, necesitamos dónde está ese mayor impulso. Ahí recién vamos a ubicar dónde está nuestro punto. Está en relación normal, está lateralizado, estamos abajo. Sabemos que el choque punta es un paso de una vez para el otro. Cuando hay crecimiento del ventrículo izquierdo, crecimiento excéntrico de volumen, crecimiento concéntrico es de masa, el crecimiento excéntrico de volumen, el choque punta se va a desplazar y se va a desplazar hacia afuera, hacia allá y hacia abajo. Esta es la orientación que tiene el crecimiento en relación con un choque de punta. Y por lo contrario, que hay crecimiento centro del ventrículo derecho, un choque de punta se va a levantar y hacia adentro. Cuando es izquierdo, se desplaza hacia afuera y abajo. Entonces, todos esos datos los tenemos en la palpación. La percusión. La maniobra de percusión siempre hágala sin agarrar al paciente. Movimiento sobre el muñeco. Un dedo, el otro es el percutor. Y hacemos la percusión de forma concéntrica, de afuera hacia el centro. Esto nos facilita percibir los pequeños cambios que vamos a encontrar por la presencia neuronal. Nos facilita en todo momento encontrar esos nodos pánico y poder determinar cuál es el borde derecho que puede ser
cualquier asistencia cardíaca. Y después, ya, empezamos con la alimentación. Vamos a reconocer lo que normalmente siempre debe haber, que es ruidos cardíacos, pero sin ruido. Entre el primero y el segundo ruido tenemos sí, o es la fase de exclusión. Entre el segundo y entre el primer ruido tenemos fase de fiasco. Para precisar las características que se van a ir presentando, reconocemos tanto el ciclo como el viento, tres elementos. El más cercano, el ruido que yo origen, es llamado troto. En este caso, protodiástole. La que está intermedio es el meso. Mesodiástole, por ejemplo. El más distante y más cercano al ruido que va a seguir es el telediástole. Igual, sístole, protosístole, mesosístole, endisístole. Esto nos facilita precisar con más exactitud cuál es el número acústico que vamos a escuchar y darle la interpretación adecuada. Cuando el fenómeno acústico cubre toda la fase, proto, meso, lo reconocemos como un fenómeno polo, polosistólico, pologatoso. Y por lo general, solamente vamos a encontrar cuando hay un solo, cubre toda la fase exacta. ¿Alguna pregunta? Cuando desarrolle su historia clínica, al desarrollar la cardiovascular, mantenga este orden. Primero pulso. Después que termine el pulso, su presión pasa a la presión seria. Y al final desarrolla la región precordial. No me hagan sacar. Inspección, miran el pulso, cuello, precordial. Eso es posible. Ustedes están aprendiendo, comiencen a hacer bien. Segmento por segmento. Así van a aprovechar mejor. Próximo miércoles tengan lista ya su primera historia. Estos fenómenos acústicos han ocurrido con nosotros desde las nuestras teorías que se han ido sucediendo. La que más se emplea es la relacionada con movimientos de aceleración y desaceleración de la columna. Estos movimientos son los que tomamos por vencer la presencia de ruidos y los otros. En los ruidos tenemos básicamente ruido. Si hacemos
segundo ruido fue el cierre de las normas hemicoideas. Y si vemos bien, las dimensiones que se presentan en primer lugar, tanto en el primero y segundo ruido, son las que corresponden al lado izquierdo. El lado izquierdo es el lado que maneja más presiones. El lado derecho está más adaptado para manejar volumen. El lado izquierdo del ventrículo tiene la configuración que al momento de hacer su contracción hace movimiento invertebrado, superficie, cardio y facilita la emoción. El lado derecho, por lo contrario, su endocardio es más trave. ¿Qué es el trave? Acción, facilita, ubicar y colocar los electrodos pasos. Coloca por vía venosa y llega al ventrículo derecho. Pueden ahí engancharse y queda fijo. Ya no hay como antes que había que hacer una fotografía, veo para así, y ahí circular el lector. Ahora, es muy sencillo. Ya tenemos qué cosas se van a corregir en el segundo ruido. Vamos a encontrarlos. Intensidad fácilmente reconocible. Un tac. Mientras nos dejamos realizar, si hay aumento de la frecuencia, prácticamente los dos tienen el mismo tiempo de sonido. Y para poderlo diferenciar, entonces, volvemos a algunos detalles. Sabemos que después del primer ruido, la fase sectorial de difusión, si no puedo diferenciar bien mi primer ruido, busca el impulso armónico, saque la onda, ese es el primer ruido, diferentes en el impulso, pero lo busco no sino se está más cerca. Ahí, ya para reconocer, si tengo duda, arriba. El medio segundo ruido aumenta su intensidad en pacientes que tienen funcional lentosónico. Cuando hay aumento de frecuencia, como polineurosismo, el problema de hipertiroidismo, y la fiebre, que aumenta la frecuencia, y medio segundo aumenta la intensidad. Pacientes de tipo étnico o popular, donde hay una mayor masa en el punto de origen y mejora del paciente. Entonces ahí puede escuchar los ruidos de velocidad. Igualmente, las patologías motivan que el tejido pulmonar pueda ponerse o origine la expansión de poros, como es en el caso del asma, enfisema, primero y segundo ruido muy cruzados y simultáneos su intensidad. Cuando escucho un primer ruido normal y un segundo ruido su intensidad. Para esto, debemos saber que el ruido debe escuchar más claro e intenso en relación a su tono de nariz. El respiro, el segundo ruido, su tono de nariz. Pulmonar, ¿no? Base. Si escucho un segundo ruido más intenso que el primero y esto se hace evidente en relación al primer ruido, segundo de origen, primer ruido y segundo ruido más intenso, ¿verdad? Ya nos hace pensar y hablar de incremento de
será el segundo río, que suele presentarse en aquellos casos de hipertensiones arteriales severas. Si lo trae con más fuerza, es así, y aumenta la intensidad del segundo río. Primero y segundo ruido puedo escucharlos de forma única o separado en su lógico momento. Vamos en el doblamiento del ruido cardíaco. En el caso del primer ruido, cuando tengo un trastorno de conducción, lo que pasa en una vez, estamos en su dividido, la rama derecha, la rama izquierda, la rama inferior, la rama posterior. Cuando tengo un problema que me limita, me impide estar sobre el estímulo, directamente al ventrículo derecho, primero pasa el estímulo y me produce el sístole del lado izquierdo. El lado derecho debe igualmente contraerse, pero ya no sigue este camino. Su vía principal está bloqueada, entonces tiene que usar, digamos así, la puerta atrás. Cuando se fue estimulando este segmento, el estímulo comienza a pasar hacia el lado derecho y la contracción se va a originar de estas zonas para cubrir el resto del ventrículo derecho y originar la contracción del ventrículo derecho. Entonces, lo que estoy teniendo es un retardo en la sístole entre ambos ventrículos. Cuando tengo este bloqueo de rama derecha, es factible encontrar el doblamiento separados con X. Cuando entramos al segundo río, más complejo, tenemos que correlacionar las fases respiratorias. El cientificado es igual a. Sí. Ya subió. Sí. Ya, mira, intenté todavía. Sí. Ya. De momento seguimos observando el síntoma de nerviosismo, digamos, que tiene con su bloqueo ventricular completo y su neuropatía que tiene, y antes de esa tensión puede subir, sigue dándole su caso. Necesito toser.
Entonces, aquí tuviéramos respiración y respiración. ¿Qué sucede cuando expiramos? Vamos a aumentar nuestra presión interior, espacio acá, y eso va a motivar que en ese momento aumente el retorno venoso. Y se va a producir. Voy a tener respirar, llega mayor volumen de sangre a la derecha. El volumen de sangre que pasa en la aurícula pasa a la aurícula, a la pulmonar. Eso va a motivar retardo en el cierre de la pulmonar. Va a tener de movimiento segundo ritmo, el componente en la aorta y el componente pulmonar. A la expiración, todo ese volumen pasó ya al lado izquierdo. El lado izquierdo mandó la presión. Voy a tener el volumen. La siguiente inspiración, igualmente, se restaura el cierre de la pulmonar y aparece el pulmonar. Y este es el llamado desdoblamiento. De acuerdo a esto, ¿en qué problemas o patologías que se puede presentar? ¿Cuál? Asma. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué patología se puede presentar o se presenta este tratamiento patológico? ¿De todo? ¿Alguna otra sugerencia? ¿No sabe? ¿O no sabe? No sabe, no sé qué debe decir usted, no sé. Pero lo primero que deben saber ustedes es que ya deben estar familiarizados con la terminología fisiológica. ¿Qué es fisiológico? ¿Qué es fisiológico? Normal. Esto lo podemos demostrar normalmente, sobre todo en niños. Es más factible que presenten este tipo de tratamiento. Vayan ya habituándose a la tecnología. Tenemos otro desdoblamiento, el cual el segundo ruido representa siempre desdoblar, tanto en inspiración como en expiración, siempre componente aórtico hacia la pulmonar. Este es llamado desdoblamiento rígido, del segundo rígido. Sabemos que al respirar aumenta el retorno venoso, el componente pulmonar se retarda, el desdoblamiento. El volumen pasa al lado izquierdo,
debe desaparecer el tratamiento. Sin embargo, persiste el tratamiento. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se recarga el componente hormonal? Algo debe estar motivando que siempre esté llegando un mayor volumen de sangre hacia ese lado derecho, hacia el pito derecho. ¿En qué caso puede ocurrir eso? ¿En qué caso? ¿Ah? No es miedo, ahora no hay problema que me equivoque. Las personas que tienen ortosis, Sí, entonces todos ustedes están sentados. o sea que Nada que ver, la harina no comenta la toma, ¿no? de la absorción de edema. ¿Ah? Ya te fuiste a la más compleja, hay menos complejas, más que menos, ¿vale? La posición del cuerpo. Insuficiencia renal. Es una enfermedad que estimula el sistema simpático. La comunicación interauricular. La sangre pasa del lado de mayor presión que es el izquierdo a la menor presión que es el derecho. La aurícula izquierda tiene más presión que la derecha. La sangre está continuamente pasando. Y ahí hay mayor volumen, está manejando el recipiente menor. Muchas veces el gasto cardíaco del lado derecho es 2 o 3 veces del lado izquierdo. Es el mayor volumen de sangre que se está manejando. Entonces, el escuchar este tratamiento fijo, ya eso nos está dando este diagnóstico de la comunicación interauricular. Y si a eso le agregamos sustrito, sustritación característica, ya estamos diagnosticando otras pruebas rutinarias y todo, determinaremos la severidad o no. Ya sabemos cuál es el problema que está presente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos vamos con el otro desdoblamiento. Desdoblamiento en el cual el segundo ruido se separa en sus dos componentes en la fase expiratoria. No en expiratoria, sino en la expiratoria, en la cual el componente pulmonar precede a la aorta. No la aorta pulmonar, es todo lo contrario. Desdoblamiento respiratorio y componente pulmonar precede a la aorta. ¿Qué nombre le harías a este desdoblamiento? Conquista. Todo lo contrario, sino ¿qué nombre le harías? ¿Para quién es eso?
inspiro, aumenta mi retorno venoso, y el componente pulmonar se retarda, descansa la aórtica. Expiro, sangre pasó al izquierdo, el componente pulmonar regresa a su tiempo normal y aparece en el movimiento. Expiro, el componente pulmonar se retarda, descansa la aórtica. Expiro, pulmonar regresa a su tiempo normal y aparece en el movimiento. Esto nos está indicando que es el componente aórtico que está retardado. Si el pulmonar se retarda, regresa a su tiempo normal, este es el retardado. ¿Y qué condiciones tengo que motivan esta retardo del componente aórtico? ¿Qué puede estar sucediendo para que el componente aórtico se demore? Clasificación. Clasificación no se puede. No se puede clasificar. ¿Pero queda en la rama izquierda? ¿Pero queda en la rama izquierda? Sí, sí. Venosis óptica severa. El tiempo de función ya hemos visto demora más. Como está demorando el componente óptico, se demora más. Venosis ópticas severas podemos encontrar muy bien este tratamiento malador. Y además, entre otras patologías que tiene una funcionalidad patológica muy similar a la venosis óptica. ¿Qué otra patología? ¿Qué es? Bastante frecuente. Le han dedicado ya una sociedad médica. A veces hacen su congreso con esta patología. ¿Cuál es? Ah. ¿Qué patología tiene una función fisiopatológica similar? ¿Qué patología es una barrera para la expulsión de la salida de sangre que tiene que ver? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial es como una barrera para que esa aorta se abra para arteriales muy severas, normalmente podemos encontrar este tipo de cuestión de que bien siga su fisiología, las cosas se lo van a hacer fácil. Bueno, ¿alguna pregunta que hacer? ¿Ya? Vamos. Ya hemos visto primero y segundo río, pero aún tenemos un río más. Tercero y cuarto río. Tercer y cuarto río. El tercer río es producido por direcciones de la red auricular. Parte de estas vibraciones que se traducen en la presencia de desafío. Entonces, de acuerdo a esto, el desafío va a ser histórico de acuerdo. Histórico y histórico. Histórico. Proto, eso qué. Proto. Histórico y histórico. Proto, eso qué.
aumento de la diástole que presenta la operación de los vehículos. ¿Me siento o al final? Al principio, y después se viene rápido, momentos de fisiología, al final que se presenta la construcción de la vida. Entonces, el ruido va a ser el reparto río se origina presiones en la pared venticular. Presiones en la pared venticular, presiones llegan a una intensidad que origina la presencia del reparto río. Es motivo entonces que el cuarto río sea sistólico y diastólico. Empezamos a eso. Sistólico. Cuarto río. Cuarto. Sistólico y diastólico. Cuarto río. Sistólico y diastólico. A ver, sistólico y diastólico. Sistólico. Cuarto río. Sí, pero eso puede tener cierto contrario. La diástole, sistema, una pared venticular, con menos todo, algo que así, que pasa bien rápido, entra la sangre al sistema, pared venticular, y me origina este cuarto río. Por tanto, es pronto diastólico. Regresen a su fisiología. Tanto el tercero, cuarto río, podemos escucharlo normalmente de niños recién nacidos, pequeñas unidades. Pero escucharlo en condiciones pacientes por más de 8 o 9 años, de hecho lo consideramos patológico. El escuchar a un paciente la presencia del cuarto río nos está dando ya un signo de la insuficiencia de ese perfil antes que me aparezca la lista, antes que me aparezcan los contractores pulmonares de congestión, ya tengo el reparto río. Entonces, ya puedo comenzar a tomar las medidas para evitar el desencadenamiento de todo el sistema. Y ahí está la realización. La presencia del tercero y o cuarto río lleva lo que llamamos ritmos. Vamos a tener y el López Sur. Y a su vez aparece completo López vestibular. Escuchamos primer y segundo ritmo. El ritmo de la López por lo general va asociado con aumento de la frecuencia cardíaca. Primero, segundo río. En ese cuarto. El aloplo auricular, el río está antes del primero y segundo río.
parece? Es fácil de poder escuchar y es lo que ventricular podemos encontrar pacientes que han tenido un infarto así. Zona de ese ventrículo está sufriendo sustancias antitónicos, seguir entrar, pasar al medio superficial. El resto del ventrículo se va adaptando para mantener la función. Mira lo que es completo es incompleto. El otro es uno completo debe tener en esencia el cuarto y el tercer ruido, dando lo que se conoce como un ritmo de 4 tiempos. Esto felizmente ahora ya no es tan frecuente de encontrar este galope sumo en pacientes con insuficiencia cardíaca severas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, puede desarrollar este tipo de galope de sumo. Igualmente, el galope de sumo complejo, un ruido, y un ruido muchas veces de mayor intensidad que de los segundos en la mesodiana, y que está dado por la fusión de los seres humanos. También podemos ver y encontrar en pacientes con insuficiencia congestiva severas, en ambos ventrículos ubicados y tenemos el componente respiratorio. Ahora, hay otros fenómenos acústicos que debemos tener presentes. El ruido que se origina en el momento de la apertura de una de las válvulas. Cuando lo hacen en forma brusca, las vibraciones que originan el presente ruido. Y esto por general lo vemos en las estenosis valvulares. Así, en la estenosis valvular aórtica más frecuente, vamos a encontrar un ruido que va a ser sistólico de actual. Yo con eso cuando se abre la válvula, arranca. Cuando se abre, ahí aparece este llamado clic, la apertura. Inmediatamente que se abre la válvula, el soplo aparece el soplo. En el caso de la estenosis mitral, que es frecuente, sería sistólico de actual. ¿Qué dice? Sistólico de actual. Sistólico. Igual que la apertura. Pronto eso que es una válvula que se está abriendo. La inercia ya pronto ya. Y ahí sale la sangre y me da el timbre característico del soplo de estenosis. Y este se ha llamado chasquido.
produce una membrana que cubra el corazón, el aumento de darse y separarse. ¿Cómo se llama esto? Se separa y aparece en el momento que llega el líquido a ese espacio de habitación, eso es lo que siento. Y tiene la peculiaridad, que si hago presión en el telescopio, este fenómeno se va a escuchar con más intensidad que el que se ocurrió, porque su origen es más exterior. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los latidos, el clic, la fractura y la rotura. ¿Ves? Simplemente cómo le escuchas. ¿Cómo le escuchas? Escuchas. No, sí, pero no. Y enseguida son. El soplo sí. Pero si se logra la noción, por la gran presión que se está ejerciendo en la regla, esa presión hace que se abra así, ¿no?